Hola, mi Feli, ¿cómo estás? Qué alegría. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Como les mencioné, vamos a hablar sobre parentabilidad no correspondida. Voy a proyectarles el GenoPro. Les voy a proyectar ahí el GenoPro en el video. No sé si salga yo en el video que va a quedar grabado, pero bueno, igual aquí les voy a ir contextualizando todo. No sé si ustedes saben manejar GenoPro. La verdad es muy intuitivo y muy sencillo. Hoy vamos a trabajar con una familia, una suposición de familia, ¿sí? ¿Qué es muy importante aquí? Vamos a ver un concepto que se llama parentabilidad no correspondida. ¿Qué es la parentabilidad no correspondida? Es cuando tú ejerces un rol que no te corresponde, ¿sí? Básicamente es eso. Por ejemplo, si yo crié o estoy criando a mi hermanito menor o mi hermano me crió a mí, él está em, haciendo un rol que a él no le corresponde. ¿Qué vamos a ver aquí? No solamente cómo se estructura o cómo se observa desde la figura, sino realmente esto qué implica en el transcurso de la vida de la persona y por qué es importante tenerlo en cuenta. Yo les quiero ser muy sincera a todos ustedes, y es que si bien esto que yo les voy a proyectar ahorita no tiene un sustento teórico y que digamos que lo podemos plasmar de esta forma, porque el familiograma pues tiene una estructura tradicional, pero yo sí lo he aplicado. ¿Cómo lo aplico yo en mis informes? Después de que hago el familiograma o el genograma, escribo el concepto y posteriormente digo que es importante resaltar que dentro de la dinámica y la observación que se tuvo con la familia, con el núcleo familiar o con las personas que estamos interviniendo, pues se determinó que aparentemente existe una parentabilidad no correspondida que se va a proyectar en el familiograma. Entonces, vamos a hacer una suposición para que veamos cómo se proyectaría normal, de una forma cotidiana, y cómo se realizaría cuando nosotros tenemos una parentabilidad no correspondida, ¿sí? Vamos aquí a poner nombres aleatorios, como el mío. Bueno, aquí sí es importante colocarle, ahorita les decimos de pronto, mm, le decimos, nosotros pues decimos qué edad tiene, ¿listo? Ese sería el familiograma normal, ¿sí? Se vendría siendo pues un familiograma típico, perdón, ¿sí? Resulta que esta parejita de aquí, Luis y María, su pareja, tienen diferentes tipos de conflictos, ¿sí? Luis, a Luis le vamos a colocar papás, ¿sí? Eh, Le vamos a colocar a Luis papás porque eso va a tener mucho que ver con lo que nosotros vamos a decir, ¿sí? Fernando y la señora, ¿vale? Listo. Aquí ya podemos observar, bueno, que hay un conflicto entre Luis y María, que son los progenitores de Tatiana, Camila y Lalo. Resulta que Lalo es nuestro eco, nuestro sujeto de derechos, y es por él que empezamos a abrir el caso, ¿sí? Es nuestro sujeto principal dentro de toda esa intervención que nosotros estamos realizando aquí. Ya nosotros tenemos identificado quién es la persona que vamos a atender. Identificamos cuál puede ser el problema. El problema puede ser que en el colegio nos reportaron negligencia familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el derecho de la escolaridad o de la eh, educación inobservado. A veces va y a veces no va. En unas ocasiones participa, lleva los trabajos, otros días no. Cuando va a la institución llega a dormir, se le han hecho seguimientos, se citan a los padres, pero los padres no asisten.
Pero resulta que la que asiste siempre es Tatiana, ¿sí? Tatiana, que es la hermana mayor, ¿sí? Tatiana no tiene hijos, Tatiana no tiene que, no tiene pareja, Camila sí. Y aquí, sí, Camila sí. Es decir, Lalo tiene un sobrino. Pongámosle que Lalo tiene 8 años. ¿Listo? Digamos que Camila tiene 13. mm, bueno, ahí tendré que colocar la fecha de nacimiento. Y Tatiana es la hermana mayor. Este es, vuelvo y le reitero, mi familiograma típico, ¿sí? El que yo voy a proyectar. Obviamente aquí las relaciones prioritarias vendrían siendo las relaciones de Lalo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que tenga pues una buena relación, que tenga esta de amor, ay, tenemos esta de amor la tiene con Tatiana, pero por el contrario, con su otra hermana, pues no tiene muy buena relación. Recordemos que las relaciones pueden ir de varios sentidos, ¿no? De Lalo hacia Camila y de Camila hacia Lalo. Por eso el familiograma no, o yo recomiendo que el familiograma no se haga con un solo discurso, porque si yo lo hago con un solo discurso, claro, mi personaje principal, en este caso mi sujeto de derechos, es Lalo. Pero si yo no escucho a Tatiana, no escucho a Camila, no escucho a María, no escucho a Luis, pues es muy difícil que nosotros tengamos un panorama súper claro de lo que realmente es. Entonces, todo el núcleo familiar, desde el reconocimiento, desde el amor y desde otras cosas, ¿vale? Bueno, mm, hasta ahí vamos claros. Envíenme un corazoncito si va todo claro. Recuerden que si tienen dudas, me pueden ir escribiendo ahí al chat. Ah, creo que no pueden reaccionar, o sí. O bueno, me escriben ahí un mensajito. Listo. Bueno, creo que vamos hasta ahí súper claros. Ahora, ¿qué pasa? Yo empecé a hacer toda la investigación. Yo hablé con Tatiana, hablé con Camila, hablé con la señora María, hablé con don Luis. Con don Luis la comunicación fue muy difícil, con doña María también, pero Lalo siempre refiere que su vínculo principal es con Tatiana, ¿sí? Tatiana para Lalo es una de las personas más importantes. Ay, bueno, Isa, me alegra mucho. Muchas gracias. Para Lalo, una de las personas más importantes es Tatiana, ¿sí? Tatiana para él es todo, porque Tatiana lo lleva, Tatiana lo trae, Tatiana cuando puede y no está en la institución, digamos que estudie en un técnico, un tecnólogo, Tatiana es la que va a la institución educativa de Lalo, la que está pendiente de él. Entonces aquí ya vemos que hay una parentabilidad no correspondida. En este caso, ¿cómo se proyecta? ¿Sí? En este caso, Tatiana no es la hermana de Lalo, digamos. Genéticamente sí, pero dentro de nuestro familiograma, Tatiana se pone en una misma posición que su mamá. Es decir, Tatiana en la parentabilidad no correspondida viene siendo hermana de María y hermana de Luis. ¿Sí? Y claramente Lalo ve como una figura de autoridad, ¿sí? Y de mandato a Tatiana, ¿sí? Si fuera que es doña Carmen, ¿sí? Quien se encarga del cuidado, doña Carmen ya no está arriba, sino que bajaría, ¿sí? Y Luis y Lalo vendrían siendo prácticamente, digamos, en este ritmo estructural, hermanos, ¿sí? ¿Qué pasa con todo esto? Esto lastimosamente se ve, es muy típico dentro de nuestra cultura o dentro de las culturas, que los hermanos, las abuelas cumplan roles que no son correspondidos. ¿Y esto en qué afecta? Imagínense. Entonces, Lalo vendría siendo hermano de Luis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si quien ve como figura de protección y de autoridad inmediata es doña Carmen, pues
Lalo, de 8 años, sube a la misma posición que Luis y que María. ¿Sí? Aquí es donde la estructura emocional y física de las personas que están aquí en este familiograma se ve afectada. ¿Por qué? Porque Lalo va a empezar a actuar y a hacer cosas que no le corresponden. ¿Sí? Porque uno cómo actúa con un hermano. Se pelean, es caprichoso, no tiene tanta autoridad como si fueran nuestros progenitores y como así debe ser. Entonces, ¿qué va a pasar con Lalo? Puede ser que los conflictos se den también por eso, por el conflicto que existe de los roles no correspondidos. Doña Carmen va a tratar igual a Luis que a Lalo y no puede ser de esa forma. Hay estudios que determinan y dicen, venga, cuando los abuelos empiezan a ser abuelos, empiezan a ser papás, ¿sí? Entonces, el actuar no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Lastimosamente, las abuelitas y los abuelitos no van a poder actuar como nuestros padres, ¿sí? Porque siempre se va a actuar de una forma diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando es una hermana? ¿Sí? Entonces, claro, ya pasa de ser esa consanguinidad filial a convertirse perdón, tiene una consanguinidad filial, pero pasa a cumplir un rol maternal, materno-filial. Entonces, Tatiana empieza, digamos que Tatiana tenga 19 años y Camila tenga 16 años, ¿sí? Y tiene un hijo. Tatiana a esa edad tiene que hacer procesos de la juventud y la adolescencia. Si Tatiana, cuando estemos revisando esto y Lalo tiene 8 años, lo más probable es que no haya empezado hace un año. Es decir, que empezó cuando Tatiana era adolescente. Entonces aquí la cuestión es, Tatiana no ha vivido tampoco el proceso de adolescencia. Este conflicto va a afectar a todos en un futuro si no se sabe manejar. Bueno, Tatiana, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la negligencia familiar? ¿Qué pasa? Que nosotros aquí tenemos que empezar a trabajar con su núcleo familiar, fortaleciendo entonces este vínculo filial para volver perdón, a Tatiana en el rol que le corresponde. ¿Cómo? Dándole más tareas a María y a Luis por medio de intervenciones individuales, intervenciones grupales. Las dinámicas que están manejando Tatiana y Lalo no pueden ser, ¿sí? Excepto, claro, no todo es así. Por ejemplo, que los papás no puedan trabajar, que estén impedidos para trabajar, que alguna situación o condición no les permita laborar. Claro, la situación cambia porque es un proceso que cambia las dinámicas de toda la familia. En este caso, cuando son decisiones y acciones que los padres o las otras personas pueden hacer, no se pueden ni se deberían repetir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Que si nosotros tenemos este, perdón, este primer empalme que vemos aquí, esto, ¿sí? Si nosotros tenemos este primer empalme, este primer circunstancia, esta primera situación, esta situación debe cambiar y modificarse y yo debo trabajar para eso. Como secundario está que se beneficie Tatiana, pero mi prioridad es Lalo. ¿Qué hago yo con que Tatiana baje aquí? ¿Qué voy a lograr yo con Lalo? Que tenga mayor asertividad en la toma de decisiones en el futuro. Resulta que cuando nosotros tenemos en nuestro núcleo familiar una parentabilidad no correspondida, se dan muchas circunstancias personales, sobre todo emocionales, que nos dificultan a nosotros la interacción con el otro, sea amigo, sea trabajo o sea lo que sea, porque empezamos a ver al otro no como el jefe, sino como el papá, no vemos a nuestra pareja, entonces como nuestra pareja, sino como nuestra mamá, o nos convertimos en la mamá, nos convertimos en el papá, dependiendo de nosotros cómo hayamos, cómo si vivimos ese vínculo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Nuestro objetivo, cuando hay parentabilidad no correspondida y este es nuestro primer plano, es que este primer plano se transforme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que si nosotros decimos en el primer plano que Lalo, ¿sí? Tiene esta relación con la progenitora,
que Lalo tiene esta relación con el papá y digamos que vendría estando eh, esto aquí con Camila. Por lo general, entonces también se va a dar este cuidado hacia el sobrino, es decir, va a tener en su núcleo, Tatiana no va a ser solamente mamá de Lalo, no, también va a ser de Camila, porque los roles son aprendidos. Nosotros no le obedecemos a nuestra mamá porque sepamos que debemos respetarla. Es porque venimos de un proceso donde se debe respetar y es aprendido, ¿sí? Por todo lo que hacemos. Por eso hay niños que le tienen respeto a su familia, a sus papás, otros le tienen miedo a sus papás. ¿Por qué? Porque es una circunstancia aprendida según las experiencias diarias que se tenga, ¿vale? Con esa familia. Entonces, como es aprendida, pues lo más probable es que Tatiana tenga buena relación también con con Camila, o tenga una relación, por ejemplo, conflictiva, pero igual desde la maternidad, ¿sí? Y no desde la parte filial. Entonces aquí es donde se generan triadas, diadas, y eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, ¿qué pasa también aquí? Que María está viviendo un proceso en una etapa que no le corresponde y es tener negligencia con sus hijos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que, en la institución que nosotros estemos, nosotros tenemos que tener corresponsabilidad, ¿sí? Tenemos que asignar claramente otras instituciones, no podemos trabajar solos, pero es una corresponsabilidad. ¿Para qué? Para la garantía de los derechos, en este caso, del ARA, teniendo en cuenta el interés superior del niño, que nos lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, ¿sí? La ley 1096 de 2006, ¿sí? O 1098, no 1096, bueno, no recuerdo, del 2006. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pum, plasmamos esto, ¿no? En nuestro primer informe, en nuestros primeros hallazgos, en la resolución de las intervenciones que nosotros podemos hacer. Tatiana, pero bueno, ¿qué intervenciones podríamos hacer en estos casos? Uno, darle más responsabilidad a María en cuestiones de qué, tareas del hogar, citas en este caso de Lalo, y que María empiece también a tener o a comportarse como una progenitora para Tatiana, porque Tatiana no la podemos abandonar, ¿sí? Porque está en un núcleo familiar, aclaro. Todo esto es en beneficio de quién? De Lalo, ¿sí? No, pero es que yo vi el caso de Tatiana y yo me voy a enfocar en Tatiana, no, ¿sí? Recordemos que eh, cuando yo trabajo un grupo, yo no trabajo o sea, trabajo el grupo en general, pero las intervenciones siempre llegan individual, según tu necesidad, según el espacio que estés, en el ciclo de vida, lo que te esté pasando actualmente, la intervención que te va a llegar a ti va a ser según tu necesidad actual. Por ejemplo, yo les puedo estar explicando esto, creo que hay 16 personas aquí. A cada una le va a llegar de una forma diferente. Algunos lo vamos a identificar en algún caso. Otras personas decimos, es mi hermano, esa soy yo. Ay, mira, mi primo. Ay, mira, mi mamá. ¿Sí? Pero es porque les llega a ustedes según su necesidad. ¿Sí? Y a las personas les va a pasar lo mismo. Aquí que es importante saber que cuando nosotros hacemos intervenciones familiares, no, nos enfocamos en el bienestar de Lalo, pero los beneficiarios que también queremos, pues también va a ser claramente la familia, porque si la familia está bien, lo más probable es que Lalo también esté bien. ¿Listo? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de todos estos temas, es un poco más complicado, porque además nos empezamos a identificar, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, venga, claro, mi hermano no es mi hermano, ¿no? Y aquí la pregunta, y que también hay que cuestionar a Tatiana en este caso, es ¿qué es ser una hermana? ¿Tatiana sabe qué es ser una hermana? O cuando le preguntamos qué es ser una hermana, que no hay que tipificar, ¿no? O sea, como estas son las funciones de una hermana, no. Pero las hermanas, los hermanos, pues tienen de pronto un poco más de afinidad, de complicidad, de juego. Pero si yo, mis roles es que yo debo cuidar a mi hermanito. Es que a mi hermanito no le puede pasar nada. Es que voy a dejar de hacer mis cosas por estar todo el tiempo con mi hermanito. Es que yo dejo de estudiar y me voy corriendo. No, claro, en ocasiones tenemos que hacerlo, pero el cuidado le corresponde a los progenitores. En el dado caso,
valga la redundancia, que los progenitores estén o alguno de los progenitores esté, ¿vale? Entonces, dijimos que iniciábamos o que tenemos, por decirlo así, este familiograma al principio. ¿Cuál es el fin y cuál es el objetivo entonces en nuestra última intervención? Que esto se convierta entonces en qué? En que estas relaciones, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Mejoren, ¿sí? Que no sean tan conflictivas. ¿Que lo vamos a lograr todo el tiempo? No, puede ser que no. No lo vamos a hacer, pero sí debe potencializar y mejorar, ¿sí? Estas relaciones claramente tienen y pueden seguir, pero bajando a Tatiana donde le corresponde. ¿Quién es Tatiana? Una hermana. Tatiana, ¿qué debe ser? Disfrutar su adolescencia. Tatiana no es mamá de Camila, no tiene que decirle a Camila todo el tiempo, ¿sí? El Genopro se descarga gratis, sí. ¿Qué pasa con el Genopro? Que, por ejemplo, yo lo que hago es, yo lo hago aquí y tomo pantallazo, y ya me lo llevo. Pero si yo me salgo, pues inmediatamente se me va a borrar el genograma. En el otro computador, yo sí lo tengo, sí está el programa, entonces yo ahí sí yo puedo guardar todos los familiogramas que yo haga. Pero tú lo puedes descargar, es súper sencillo. Tú lo descargas y está ahí. ¿Listo? Entonces, Tatiana no tiene por qué estar pendiente de todo el tiempo, ¿no? De que Camila tiene que cuidar bien a su hijo, o de que si Camila se fue todo el tiempo, entonces yo me hago responsable, porque eso va a pasar. Y tanto para Lalo como para Tatiana, eso se va a ver reflejado en su futuro. Como trabajadoras y trabajadores sociales, nuestro objetivo es que las personas en las que nosotros interpingamos en cualquier aspecto de su vida puedan ser autónomos e independientes en el espacio en el que estén. Eso es muy importante, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando independencia y cumplimiento de roles que son necesarios. Ahora, no, pues es que ya listo, ya lo hice, pero ahora nosotros tenemos que escribir en nuestro informe qué pasó, qué acciones se tomaron, qué se tenía que trabajar, cuál era la comunicación, cuáles eran las tareas. Tatiana, ¿qué pasa si en la quinta sesión sigue estando esto? Tú no lo vas a hacer solo, ¿sí? Esto es un componente que no depende de un solo trabajador o una sola trabajadora social, depende de un sistema de bienestar. ¿Sí? Tenemos diferentes instituciones que permiten la ayuda también, por ejemplo, de comunicación con los padres, de intervención con las familias, ¿sí? De terapia familiar como tal, que si bien nosotros obviamente lo hacemos y lo podemos hacer, pero que no podemos dedicarle todo el tiempo necesario. Las tareas que se pueden dejar también son importantes, los compromisos. Y aquí sobre todo es darle herramientas. Claro, hay que darle herramientas a Tatiana, a Lalo, siempre hay que darles herramientas, pero sobre todo a los progenitores que están cumpliendo o que están haciendo la negligencia familiar, ¿sí? A ellos tenemos que hacerlos concientizar. Yo como tal, con mis palabras, miren, ustedes están aquí y yo con mis palabras no los concientizo a todos ustedes ni los doy todo el empoderamiento pues que se requiere. No, eso no funciona así. Yo les doy las herramientas. Ustedes las utilizan según sus necesidades y cómo van a aplicar esto en diferentes campos de la vida. Entonces, cuando entonces decimos que vamos a sensibilizar y además es darles herramientas para que ellos, exacto, sí, para que ellos puedan entender y comprender esas necesidades, ¿sí? Miren, nosotros podemos dar las herramientas que yo creo que para mí son buenas para la familia, pero si yo no cuestiono realmente qué es bueno para ellos como familia, estoy muy mal. Les cuento algo. Es como cuando uno le dice a un papá, digamos que Lalo, cuando ya tiene 30 años, le dice a Luis, papá, o sea, yo te perdono porque, y hay una cantidad de memes de eso, yo te perdono porque pues no fuiste un buen padre, ¿no? Luis va a decir, no fui un buen padre, pero sí te di todo. O sea, ¿cómo vas a decir que no fue un buen padre? Pero Luis nunca estaba, Luis lo ignoraba, Luis lo presionaba, generaba maltrato, violencia, ¿sí?
ausencias, ausencias con presencia, quiere decir estoy aquí, pero no estoy emocionalmente, ¿sí? Entonces, Lalo siempre se va a criar o va a pensar toda la vida que Luis fue el papá. Y Luis puede pensar que él es el mejor papá del mundo. ¿Y cuál de los dos está mal? De pronto ninguno de los dos. Bueno, claro, el tipo de violencia negativo, súper mal, no hay que hacerlo. Pero para Luis estaba bien ser así papá. Ser papá o ser mamá no se enseña, ¿sí? Se aprende en el transcurso de lo que se va haciendo, se va uno por la experiencia y demás. Entonces aquí, ¿qué es lo importante o qué hubiera sido lo importante en este caso? Es preguntarle a Luis para él qué es ser un buen papá, pero sobre todo preguntarle a Lalo cómo sería un buen papá para él, porque puede ser que los lenguajes del amor inclusive sean diferentes. Que para Luis el espacio personal, porque tiene un apego evitativo, es lo mejor, pero Lalo tiene un apego desordenado o ansioso, que necesita que todo el tiempo estén ahí. Y como son polos opuestos, pues claro, para Lalo, Luis va a estar mal y para Luis, Lalo va a estar mal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos esto, de hecho, en nuestra vida, todo cambia, todo, absolutamente todo va a cambiar y va a mejorar, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos entender a los padres, a las madres o a los cuidadores que no es como, a ver, no cómo decir esto que no suene tan feo, no es como ellos crean que deberían ser, sino cuál es la necesidad de sus hijos para que ellos sean igual a Lalo, ¿sí? Explicarle, aquí no se trata de ser bueno o malo, no, porque uno tiene que identificar en, ¿eres buen padre o eres mal padre? ¿Sí? Eso lo categorizas tú según tu necesidad. Pero si yo no entiendo la necesidad ni de Luis ni de Lalo, todo el tiempo me va a estar haciendo esto. Parentabilidad no correspondida, todo el tiempo. Y cuando Tatiana tenga hijos, se va a comportar de una forma no muy flexible, va a ser estricta, va a ser dura. Y en algún momento quizás se comporte como su mamá. No va a querer ser mamá porque ya fue mamá de Lalo, de Camila y de la sobrina a los 18 años, criando a un adolescente y a un niño cuando no le correspondía, ¿sí? Y aquí es donde toda la estructura entonces familiar cambia. Lo tradicional no es tan tradicional. Ay, no, es que es esto, como yo les menciono y vuelvo y se lo reitero, ¿sí? Yo, hasta el momento, si ustedes lo ven, por favor háganmelo llegar. Yo hasta el momento no he visto que plasmen familiogramas de parentabilidad no correspondida, pero para mí, para Tatiana, para mis informes, sí es necesario cuando existe. ¿Por qué? Porque eso es lo que se debe reflejar también. Es una necesidad que nosotros tenemos, no solamente para nosotros potencializar, mejorar, transformar o impactar la situación que estamos atendiendo el aquí y el ahora, porque eso hace parte del asistencialismo. Yo cambio aquí ya y listo, me fui, claro. Pero, ¿qué pasa si todo lo que nosotros estamos viendo aquí nos afecta? Miren, todas las personas, todas, absolutamente todas las personas somos y actuamos según nuestras experiencias y lo que nos dijeron a nosotros que éramos. Ah, no, Tatiana, una niña juiciosa, inteligente, entonces yo me voy creando eso, yo, claro, en la adolescencia, inteligente, juiciosa, que no sales, y entonces mi experiencia y todos mis comportamientos son de cada uno de los días, esas decisiones que tomo cada uno de los días o que si yo soy niño, mis adultos toman. ¿Sí? Esas decisiones por mí. Me llevan, me traen hasta que yo sea autónomo. Todo eso me hace como persona, ¿sí? En este caso, Lalo no puede cambiar y no puede transformar en este momento este aspecto. Pero nosotros, si podemos de pronto, no quiero decir como salvar, pero sí dar las herramientas suficientes para que en un futuro estas acciones de su núcleo familiar disfuncional no afecten en sus interrelaciones personales y sobre todo emocionales, cuando afectivos sexuales me refiero, más bien, ¿sí? Independientemente de si Lalo va a conseguir novio o novia, estas interrelaciones, sí o sí, a ustedes, a mí y a Lalo, le afectan, ¿sí? Le afectarán o nos han afectado. ¿Alguna vez se han cuestionado, digamos?
Pues sigamos con el caso de Luis. Lalo dijo ya cuando era súper 28, 29 años, dijo Lalo, fue a psicología porque pues tenía una relación fatal con Luis y con María. Y Lalo, como Tatiana estaba en otra posición, cuando Lalo fue creciendo, adivinen qué es lo más probable que pase, que Lalo también suba de posición, ¿sí? Porque ya se vuelven pares, ¿sí? Y cuando la psicóloga o la trabajadora social le pregunta a Lalo, ¿qué es ser hijo de tu papá? Lalo de pronto se cuestione muchas cosas. Claro, es que Lalo nunca fue hijo de papá y mamá. Entonces la cuestión, ¿tuvo papás? Sí. ¿Presentes? Sí, pero con ausencias emocionales. Y a Tatiana, lo mismo. Pero recordemos que aquí nuestro foco principal, en este caso, es Lalo. Si nosotros no podemos cambiar todas las dinámicas familiares, pero sí dar herramientas para que las personas reflexionen de que esas dinámicas familiares no es que solamente estén impactando ahorita, es que a veces me da rabia cuando me dicen es que no pasa nada, eso después se olvida, no. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo es tan hermoso que procesa la información según tu necesidad. Te protege de una porque nos olvidamos de muchas cosas, pero el sentimiento y la emoción siempre están. Recuerden, acuérdense, yo siempre digo esto y lo trato de practicar en mi día a día para no cometer acciones con daño con mi familia, con mis seres queridos y tampoco con las personas que estoy atendiendo. Y es que las personas muy poco se van a acordar de lo que usted dijo o de lo que usted hizo, sino de cómo las hizo sentir, ¿sí? En este caso, Lalo, ¿cómo se puede estar sintiendo? ¿Sí? Si se reporta, si les llaman todo el tiempo a la mamá, porque acuérdense que se fue, digamos, porque se abrió el caso, si reportan y dicen es que su mamá no viene, es que su papá no viene, es que son unos irresponsables, que usted no hace tareas, viene cuando quiere, viene aquí a dormir, no desayuna. Y obviamente nosotros hacemos una investigación de todo eso. ¿Cuál es el sentir de él? No es tanto lo que haga María, no es lo que haga Luis, es cómo la situación lo está haciendo sentir a Lalo. El problema no es cómo lo haga sentir ahorita, netamente, o sea, sí es importante, pero duele más el recuerdo porque se siente más, ¿sí? Entonces, a todo esto con que voy, que cuando nosotros vamos a hacer un familiograma, un genograma, también tengamos en cuenta esto. Esto no solamente sirve para una intervención instantánea de crisis, sino que sirve para un proceso de vida que de verdad puede ayudar a transformar la vida de una persona cuando entiende y comprende que estas acciones disfuncionales pueden afectar el futuro. Yo no sé aquí cuántas personas sean papás o mamás, pero quisiéramos meterlos, o yo tengo sobrinas y quisiera meterlos en un frasquito, meterlas, porque todas son niñas, 5, y que nada les pasara. ¿Yo puedo hacer eso? No, Tatiana no puede hacer eso lastimosamente, pero Tatiana sí que puede hacer, darle las herramientas suficientes para que ellas, en el mundo que se van a enfrentar, en el internet, en las redes sociales, en la presión, sepan tomar buenas decisiones sin nosotros. Ahorita, como ustedes saben, estoy haciendo un lanzamiento de un curso de educación sexual para padres. Y ese es el temor de los papás. Es que me da miedo, me da temor hablarle. A los profesionales también les da temor hablar de estos temas. Pero es que tenemos que entender que eso es lo peor, o sea, eso es el peligro. El silencio es el peligro. Porque lo que tú no le enseñes aquí, se lo enseña Internet, los amigos desinformados o la pornografía. ¿Sí? Si ustedes, como profesionales, mire, yo siento que la educación sexual es transversal a todos los temas de nuestra vida. Yo considero que todos los trabajadores sociales deberíamos saber de educación sexual, porque la educación sexual no son los encuentros sexuales, son las interrelaciones afectivos sexuales que tenemos con las demás personas. Y esas decisiones, acciones que nosotros tomamos todos los días son las que deciden el futuro de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y no estoy hablando de un embarazo no deseado, de una infección de transmisión sexual, porque es a lo que más le preocupan los padres. Lo que realmente a nosotros nos preocupa es no quedarse embarazada,
pero vives sufriendo todo el tiempo. ¿Te enseñaron de una ruptura amorosa? ¿Cuántas veces has pensado en quitarse la vida? En tener ideaciones suicidas. Todas esas cosas son parte de la educación sexual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, y es una recomendación que, y gracias por estar aquí, para mí es muy importante porque yo a veces digo, yo quiero ayudar tanto, pero yo no puedo con todo. Y yo necesito personas que si yo de pronto por su tiempo, porque no les gusta, porque está bien. Hay gente que no le gusta leer, hay trabajadores que no les gusta leer, pero que sí quieren aprender. Entonces yo digo, si a mí sí me gusta leer, si a mí sí me gusta todo esto, ¿por qué no transferir esto a otros profesionales y así de pronto no tengan todo el conocimiento de más, pero sí podemos desde sus realidades transformar, ¿sí? Entonces, esto, hagan el ejercicio con sus familias primero. De pronto, tienen alguna parentabilidad no correspondida dentro de su familia, primero nuclear y después extensa, vamos a encontrar un montón. Y piensen, hagan una historia narrativa, ¿sí? O un mapa narrativo. Y piensen de pronto cómo estas cosas, sin suponer, ¿no? Cómo estas cosas han podido llegar a afectar las situaciones actuales de su vida. Ahora les pregunto, si pudiéramos cambiar eso, ¿lo cambiaríamos? Lo más probable es que la respuesta sea que sí, que ustedes y yo cambiaríamos eso, porque nadie quiere sufrir una ruptura amorosa, nadie, nadie. Quisiéramos que todos tuviéramos un apego seguro, ¿sí? Que yo me juntara con una persona que tiene apego seguro, y no un apego inseguro, un apego evitativo, un apego desordenado. Y eso se lo podemos ayudar a trabajar a las otras personas, sí. No, pero es que ya son adolescentes, no importa, no importa. Los apegos se pueden transformar. ¿Sí? Y no quiere decir que con esto vamos a hacer que nadie sufra, no. Pero cuando esté en una situación de crisis, vas a ver qué herramientas utilizar y sobrellevar esa crisis. Y no todo el tiempo va a tener que pensar en cómo se quita la vida. ¿Ok? Bueno, chicos, quiero que me escriban ahí en los comentarios si he sido clara, por favor. A veces sé que bastante, conversó bastante, pero sí quisiera que me escribieran ahí si fui clara, si tienen preguntas. Cuéntenme un poquito, porque hoy están, bueno, hoy somos menos de los que hemos sido todos estos días y están bastante calladitos. Muy bien, muy buena charla, gracias, excelente clase, estoy muy atenta. Ay, gracias, Lorena, Sailet, Isa, que siempre están ahí. Bueno, recuerden, si se les olvida algo, yo les voy a subir esta grabación. Esperemos que todo funcione muy bien. Recuerden no intervenir por intervenir. Recuerden no hacerlo. Recuerden que nosotros podemos intervenir desde el amor, desde todo lo que podemos y tenemos y deberíamos hacerlo, ¿sí? Pero tampoco se carguen con cosas que no les corresponden, ¿sí? Y vuelvo, e insisto, no sé, creo que no se los he dicho a ustedes, pero se los digo a las otras personas eh, que han tenido otras clasitas conmigo y demás. No se crean que el trabajo social no da ingreso, ¿sí? Búsquenlo, háganlo y tenemos la ventaja que tenemos una profesión que todo el tiempo está cambiando. O sea, ignore usted lo que sea. Voy a decir algo horrible, pero si los problemas salen problemas nuevos, pues va a salir más trabajo para nosotros. Y nosotros debemos innovar. Así como salen más problemas, pues nosotros tenemos que buscar otras soluciones. ¿Vale? Voy a leer qué dice por aquí. Dice Isa, me gusta mucho, realmente uno aprende mucho. Muchas gracias. Carolina, gracias por compartir su conocimiento con todo el amor. Carlos Andrés dice, si hay estructura para, podemos dar a entender tus conocimientos. Muchas gracias. Mi Feli dice, demasiado clara, me sentí en una clase como de la U. Ay, gracias por compartir tu conocimiento. Yo cuando empecé en una universidad, Felipe fue uno de mis estudiantes y nos veíamos todos los días porque no teníamos clases solamente el martes, pero el resto de días nos veíamos todos y vimos muchas clases con Felipe. Así que lo quiero un montón, mucho, mucho, mucho. Listo. Muchas gracias, eso es todo por hoy.
mi jornada no termina, tengo que avanzar en muchos informes, así que ya les cumplí. Acuérdense que ahora en adelante la clase va a ser los miércoles porque yo los jueves tengo varias clases, entonces no voy a poder estar ahí, pero intentaré que sean todos los miércoles. Cualquier novedad, ahí en el grupo les estaré contando. ¿Listo? Bendiciones y que descansen. Con todo el gusto. Chao. Con todo el gusto, Carlos, Lorena, Lina. Ay, te quiero mucho, mi Feli. Daniela. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bueno, que descansen ahí en el grupo, les estaré enviando el link de la grabación.